Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a calcular los esfuerzos normales en elementos sometidos a flexión. Les presento, vamos a analizar esta viga, la cual está sometida a dos cargas puntuales de igual magnitud, las cuales se encuentran equidistantes de sus puntos de apoyo. Podemos entonces asumir que la deformación de ese elemento sería como un segmento de una circunferencia, teniendo en cuenta que esas deformaciones son pequeñas. Las superficies planas siguen siendo planas después que se deforman. Esta parte del elemento, ya lo vamos a ver aquí más adelante, va a estar sometido a flexión pura, es decir, que los esfuerzos por cortante en este tramo, los esfuerzos en los ejes principales van a ser cero. La deformada de esa viga, se la coloqué acá, va a ser equivalente a un segmento de una circunferencia. Y nótese acá, simplemente por la gráfica, este arco tiene una longitud menor que a la de este arco. Quiere decir que esta parte del segmento de la viga se estiró y esta parte del segmento de la viga se comprimió. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que acá tengo esfuerzos que producen compresión y acá tengo esfuerzos que producen tensión. Además de eso, existe un eje de simetría, un eje neutro, un eje en el cual no existen ni deformaciones ni esfuerzos aplicados. ¿Por qué? Porque sabemos que necesariamente debe existir un punto de inflexión, un punto en el cual los esfuerzos pasan de negativo a positivo, esfuerzos por tensión a esfuerzos por compresión. Ese eje de simetría o eje neutro, eje que va a estar sometido a esfuerzo cero, lo representé con la línea de color verde. Y además vamos a analizar un elemento que se encuentra a una distancia y. Todo esto que aparece con la línea punteada roja, que se encuentra a una distancia y del eje neutro, es lo que vamos a analizar en este momento. Vamos a graficar el diagrama de cortante y de momento para demostrarles que esta parte de la viga está sometida a flexión pura, no existen esfuerzos por cortante. Vamos a utilizar el método de las áreas para graficar el diagrama de cortante y de momento. En este punto el cortante es igual a P y ese cortante se mantiene constante. ¿Hasta dónde? Hasta este punto donde se genera una discontinuidad en el cortante. Yo vengo con un valor de magnitud P para el cortante positivo y me encuentro con una carga puntual de menos P, lo cual hace que el cortante aquí tome dos valores, uno de menos P y el otro de menos P más P, que da 0. Entre el punto este y este otro punto no existe cargas externas aplicadas, quiere decir que el cortante se mantiene igual a 0 hasta este otro punto. En este otro punto se genera la misma discontinuidad que en este punto, lo cual quiere decir que el cortante toma dos valores y el primero sería 0 y el otro es menos P. El cortante baja a menos P y hace que se mantenga constante en este tramo porque no existe carga externa aplicada. Esta abscisa es A y esta otra abscisa es A. Quiere decir entonces que el área de este rectángulo es P por A. Y este es un área negativa porque está por debajo del eje que tomamos como eje de las X, que es P por A. El valor del momento en el apoyo necesariamente tiene que ser 0 porque aquí lo que tengo es una articulación que no transmite el momento. Y el valor del momento acá sería entonces al momento en este punto más el área en el diagrama de cortante. El área del diagrama de cortante entre este punto y este punto es P por A. Entonces este momento es P por A. Como el diagrama de cortante dio una línea recta dependiente 0, el diagrama de momento será una línea recta pero dependiente diferente 0. Y como es una línea recta, yo lo que hago es unir los dos puntos. Entre el punto este y este otro punto no existe cargas externas, lo cual quiere decir que el momento se mantiene constante debido a que el diagrama de cortante es 0 en este tramo. En el apoyo del costado izquierdo me encuentro también que el valor del momento es 0 porque aquí hay una articulación, necesariamente el momento debe cerrar en 0, lo cual está ocurriendo porque tengo P por A menos el área del diagrama de cortante entre este punto y este punto, que es menos P por A, hace que el cortante cierre en 0. Es una línea recta
uno de esos dos puntos. Ya demostramos lo que dijimos al principio. Esta parte de acá está sometida a flexión pura. Solamente hay momento. Cortante igual a 0. Momento máximo igual a P por A. Vamos a analizar un diferencial de área que se encuentra a una distancia Y de mi eje neutro. Y vamos a trabajar con este ángulo que lo vamos a llamar θ para calcular los segmentos de área en función del radio sea en función de ρ o en función de ρ menos y, porque esta distancia aquí la llamé y. ¿Cómo calculo los segmentos de longitud del arco en función del radio y del ángulo? Vámonos a trigonometría. Sabemos que en una circunferencia el ángulo interno en radianes es 2pi. Yo puedo calcular este segmento de longitud en función del ángulo en radianes. Ese segmento que va de aquí hasta acá sería igual a 2pi por r. Eso nos lo enseñaron en trigonometría, donde el r es el radio. Si quiero calcular la mitad del segmento, entonces ya este ángulo aquí no es 2pi sino pi. Quiere decir que el segmento de esta circunferencia, de la mitad, es pi por r. Asimismo, entonces, si yo quisiera calcular no la mitad, sino una parte, que es la que estamos haciendo allá, que esto es θ, entonces este segmento lo puedo calcular como θ por r. Vamos a hacer la analogía de esta circunferencia con lo que tenemos acá, que es un segmento de circunferencia. La longitud del segmento AB sería igual al radio por θ. ¿Cuál es el radio? El ρ. Y tengo un segmento que se achicó, que se comprimió, que sería el segmento CD. Esa longitud de ese segmento sería entonces al radio, pero ¿cuál es el radio aquí? Entonces sería ρ menos y, que sería esto de aquí hasta acá. Ya les expliqué que las superficies planas siguen siendo planas. En ese sentido, esta curvatura es paralela a esta curvatura. Lo de las superficies planas es esta que era plana, sigue siendo plana después que se deformó. Entonces sería ρ menos y por θ. Puedo calcular también la deformación. Si cojo la longitud final, que es el segmento CD, y le resto la longitud inicial, que era el segmento AB, con eso calculo la deformación que le ocurrió al elemento que estamos analizando. Es CD menos AB me da la deformación. Reemplazo, en vez de tener CD y AB, voy a colocar CD como ρ menos y por θ. Y en vez de tener AB, voy a reemplazarlo por ρ por θ. Destruyo el paréntesis aplicando la ley de la ley distributiva de la multiplicación, esto por esto y esto por esto. Aquí hay un signo que es invisible, que es positivo, este es positivo, signo invisible, ρ por θ da ρ por θ, y por θ me da y por θ, pero el signo aquí es negativo, menos por más da menos. Y tengo menos ρ por θ. Allí observo que tengo dos cantidades exactamente iguales, que sería esta ρ por θ y ρ por θ. Aquí aplica la ley conmutativa, estas dos cantidades son iguales, se cancelan. Y me queda que la deformación sería igual a menos y por θ. El signo negativo aquí significa que se comprimió.
el elemento disminuyó su longitud inicial. También podemos calcular esa deformación en función de la deformación unitaria. Es decir, yo puedo decir que la deformación unitaria, que la vamos a representar con la letra epsilon, la letra griega epsilon, sería igual a la longitud inicial del elemento, que era, lo que se deformó el elemento más bien, que es delta, sobre la longitud inicial del elemento, que es el segmento AB, pero sé que la deformación fue, o la obtuve como y por teta negativo, y la longitud inicial del elemento aquí la tengo, que es teta por rho. Tengo dos cantidades que son exactamente iguales, esas dos cantidades se cancelan y me queda que esto es igual a y sobre rho. Es decir, que la deformación unitaria la puedo expresar como menos y sobre rho, donde y es la distancia, el punto donde yo estoy analizando el elemento diferencial de área, es este, y rho es el radio de curvatura de este segmento de viga que estamos analizando. Hasta aquí solamente hemos aplicado trigonometría, no hemos aplicado todavía los principios de la mecánica. Vámonos a la ley de Hooke. Les recalco otra vez, las deformaciones son pequeñas, es decir, vamos a trabajar con un material elastoplástico cuya curva de esfuerzo de deformación va a tener un segmento donde el elemento recupera su deformación inicial y una parte plástica. Nos vamos a concentrar en este tramo de la curva de esfuerzo de deformación unitaria porque estamos asumiendo que las deformaciones son pequeñas. Nos enseñaron que la pendiente de la curva de esfuerzo de deformación es igual al módulo de elasticidad. ¿Dónde se cumple eso? ¿O hasta dónde se cumple eso? Hasta este punto, que es el punto de fluencia. Más allá no se cumple la relación del módulo de elasticidad. Por lo tanto, es importante trabajar con deformaciones pequeñas. El módulo de elasticidad o la pendiente está dada por el valor de la ordenada sobre el valor de la abscisa, es decir, si esto es un triángulo rectángulo y esto representa la deformación unitaria y la ordenada es el esfuerzo, entonces el módulo de elasticidad sería igual al esfuerzo sobre la deformación unitaria. Y acá vamos a despejar el esfuerzo, que es el que me interesa, entonces sigma, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces sería epsilon por el módulo de elasticidad. Anteriormente habíamos calculado la deformación unitaria en función de y rho. Vamos a reemplazarlo acá. En vez de colocar deformación unitaria voy a colocar menos y sobre rho por el módulo de elasticidad. Entonces miren ahí el signo negativo, que significa que este elemento está sometido a esfuerzos de compresión. Todo está relacionado. Se achicó, esfuerzos de compresión. Se achicó, esfuerzos de compresión. Nos vamos a meter ahora con el equilibrio. Esto que lo voy a llamar diferencial de área, pequeña área. Puedo calcular la fuerza que se están generando sobre este elemento. Esos esfuerzos o esa fuerza la puedo calcular, esa diferencial de fuerza, como el esfuerzo por el área. Reemplazando el valor del esfuerzo que obtuvimos acá, que es menos y sobre rho por e por el diferencial de área. Y ahorita vamos a integrar. Integro acá y saco la integral acá. Vamos a ver qué es constante de ahí. La curvatura es una constante y el módulo de elasticidad también es una constante. Y, como y es la variable que tengo para calcular los esfuerzos en cualquier punto, no es una constante, y el diferencial de área mucho menos. Estos son
contrario, entonces me queda que la fuerza es igual a menos, saco de la integral la constante, me queda E sobre ρ, que multiplicar Y por dA. Me enseñaron de la estática que esto era primer momento de área. La integral de Y por dA es el primer momento de área. ¿Recuerda que lo utilizamos para calcular el centroide? Esa es la fórmula para calcular el centroide. Entonces, le dije al principio que las fuerzas que se generan en el eje neutro son iguales a cero. Vamos a calcular las fuerzas que se generan en este tramo. Entonces yo le digo, la fuerza que es igual a cero. Y si las fuerzas son iguales a cero, entonces esto lo igualo a cero. ¿Qué no puede ser cero ahí? El modo de elasticidad no puede ser cero. El ρ tampoco puede ser cero porque estoy diciendo que el elemento se está deformando. Lo que puede ser cero entonces es la integral de Y por dA. De aquí voy a decir entonces que lo que puede ser cero es Y por dA. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que para que las fuerzas sean cero en el eje neutro, y estoy hablando de primer momento de área, quiere decir entonces que este eje neutro pasa por el centroide. Uy, qué maravilla. Tenemos entonces que este eje neutro, que es de la sección transversal, coincide con el centroide de área. Ese es nuestra primer punto importante de toda esta deducción. El eje neutro pasa por el centroide de la sección transversal. Entonces, si es una sección rectangular donde la altura es h, este eje neutro que está aquí pasa por el centroide, es decir, que está ¿en dónde? En h medio. Eso es lo que quiere decir eso. En ese sentido, los esfuerzos aquí son iguales a cero. Y miren que ellos se empiezan a incrementar a compresión hacia arriba y se empiezan a incrementar en tensión hacia abajo. Pero en este punto es cero. El momento de este diferencial de área con respecto al eje neutro, el diferencial de momento hay que ser igual. La fuerza por la distancia, la fuerza que es igual al esfuerzo por el diferencial de área. Esto es fuerza. Y si yo la fuerza la multiplico por la distancia, ¿y cuál es mi distancia en este caso? Es Y. Mi distancia es Y. Tengo el diferencial de momento, el momento que se genera con respecto al eje neutro. El esfuerzo lo voy a reemplazar por el valor que obtuvimos anteriormente, que es menos Y sobre ρ por E. Eso multiplicado por Y por el diferencial de área. Vamos a organizar eso. Entonces tengo que dm ser igual Y, que tiene exponente 1, el exponente invisible, y este Y que tiene exponente invisible también, tienen igual base, se suman los exponentes, entonces queda Y a la 2. Multiplicado por el modo de elasticidad sobre ρ y por el diferencial de área. dm es igual a menos ahora vamos a integrar en ambas partes de la ecuación. Integro acá
Y esto que es una constante, que ya lo dije, voy a sacarlo de la integral. Son contrarios. Me queda que el momento es igual a menos E sobre ρ, la integral de y cuadrado por dA. Miren qué cosa chévere acá. ¿Qué es esto? La integral de y cuadrado por dA es el momento de inercia o segundo momento de área. Entonces, y cuadrado por dA lo voy a reemplazar por el momento de inercia. Entonces tengo que E sobre ρ negativo, en vez de colocar la integral de y cuadrado por dA, coloco el momento de inercia, que lo vamos a representar con la letra I. Entonces llegamos a esta fórmula. Pero no me gusta mucho tener el ρ ahí, porque el ρ no me dice nada. Pero sí sé que el ρ lo puedo despejar de acá, quedaría igual a menos y por E sobre el esfuerzo. Y voy a reemplazar el valor de ρ que tengo acá, lo voy a reemplazar acá. Mira, entonces que el momento sería igual a menos E por la inercia sobre ρ. Pero les dije que lo iba a reemplazar por este valor. Me queda menos y por E sobre el esfuerzo. Este menos con este menos que está acá me da más. Quiere decir, además, que este módulo de elasticidad es igual a este módulo de elasticidad. Se van también. Y aquí aplico lo del extremo por extremo y medio por medio cuando tengo fraccionales. Entonces, para eso voy a colocar aquí denominador 1 y multiplico el extremo este con este extremo y el medio con este medio. Entonces me queda acá que la inercia por el esfuerzo sobre Y es igual al momento. Lo que me interesa de acá es calcular el esfuerzo en función del momento. Vamos a hacerlo. Y que está dividiendo pasa a multiplicar y la inercia que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, que el esfuerzo es igual al momento por Y sobre la inercia. Y esa sí es la fórmula donde queríamos llegar. Tenemos el momento, puedo calcular el esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal. Y ese punto es una distancia X o Y respecto a mi eje neutro que pasa por el centro ahí. Llegamos a la ecuación entonces que queríamos demostrar. Los esfuerzos normales se representan entonces con la letra sigma y se calculan en función del momento, la distancia en la cual quiero calcular ese valor de esfuerzo y el momento de inercia. El momento de inercia depende de la geometría de la sección transversal, que si tenemos secciones rectangulares, la inercia sería B por H al cubo sobre 12. Es decir, cuando tengo una sección rectangular donde esto es B y esto es H, la inercia con respecto a mi eje neutro, que pasa por aquí, sería igual a B por H al cubo sobre 12. Y así podrán encontrar en las tablas la inercia. Miren entonces que si Y vale 0, el esfuerzo es igual a 0, y si Y es máximo, que en este caso sería H medio, ¿verdad? Esta distancia, el máximo que puede tomar Y o es H medio o menos H medio. Entonces, los esfuerzos máximos se producen en los extremos de la sección transversal y se vuelven 0 en el eje neutro. Yo puedo graficar entonces los esfuerzos, cómo son los esfuerzos de una sección transversal, de una sección cualquiera. Si este es mi eje neutro, los esfuerzos van a ser 0 aquí y van a ser lineales o para arriba o para abajo, a compresión o a tensión. Máximo acá y máximo acá. Unos de compresión y otros de tensión.
Vamos a graficarlo así. Y este valor del esfuerzo sería igual al momento. Y sería h medio, porque es h entre 2. Les quedaría así. Y aquí máximo también, pero serían o de compresión y aquí de tensión. Entonces esto es m por h sobre 2i, los esfuerzos que se ocurren acá. Y empiezan a disminuir a medida que se acerca el eje neutro. Y se empiezan a aumentar otra vez. Este es el punto de inflexión del cual les hablaba al principio. Que si quisiera reemplazar el valor de la inercia, entonces yo puedo decir que el esfuerzo sería igual al momento por h sobre 2i, pero i es b por h al cubo sobre 12. Aquí me queda entonces que este 12 pasa arriba y lo divido entre 2, me da 6, es 6m h, aquí queda entonces h a la 2 y me queda 6m sobre b por h al cuadrado. Eso sería el esfuerzo máximo que ocurre con respecto a la sección transversal y se da en este punto y en este otro punto. Vamos a utilizar la siguiente conversión para que ustedes lo tengan en cuenta y determinen si esos esfuerzos son de compresión o de tensión. Entonces, si el momento que se está aplicando sobre la viga genera concavidad de esta manera sobre la viga, este es cóncavo hacia abajo, es decir, si el momento genera sobre la viga esta curvatura, los esfuerzos serían de compresión arriba y de tensión abajo. Pero si por el contrario el momento es en el sentido contrario, o sea, la curvatura sería un mirror, haciendo un mirror acá, los esfuerzos serían de tensión arriba y de compresión abajo. Vámonos para el diagrama de momento. Nosotros podemos calcular el momento en cualquier punto, donde la parte donde los esfuerzos por flexión serían máximos, donde tengo los momentos máximos. O sea, en este tramo tengo el momento máximo, que sería AP por A. Y los esfuerzos se vuelven más pequeños a medida que me voy acercando a los apoyos. Quiere decir entonces que si en algún problema me piden calcular los esfuerzos máximos, no solamente con respecto a la sección transversal, o sino con respecto a la longitud del elemento, entonces tengo que irme al diagrama de momento y determinar en qué punto del diagrama de momento los momentos son máximos. Me concentro ahí en ese punto y en ese punto calculo el valor del momento. Lo reemplazo en la ecuación que calculamos acá y aquí iría ese valor del momento máximo. Esto ha sido todo, espero que les sea de gran utilidad la demostración de la fórmula que hemos llegado acá. El objetivo de esto es que ustedes sepan de dónde salen las fórmulas y que no sea algo mecánico cuando las aplican. Cuando uno sabe el fundamento de dónde salen las cosas, la aplica de la mejor manera. Entonces, muchas gracias por su atención, denle un like a mis videos y se suscriben por favor.